Se supone que hoy no debía estar del lado de la solución, compartiéndoles un mensaje de amor, de fe y de esperanza, sino que debido a mi condición espiritual pasada, a mi contexto social, cultural y económico, debí ser parte de la problemática. En ocasiones, cuando tengo que asistir a algún centro penal debido a mi oficio, a mi profesión, me pongo a meditar, a reflexionar sobre qué hubiera pasado si hubiera continuado por el camino en que iba. Probablemente hubiera quedado en ese mismo lugar, pasando las mismas penumbras o situaciones difíciles que tienen que atravesar las personas que están recluidas en algún centro. O quizás aún hubiera estado muerto, estaba a la deriva. La verdad no lo sé. Pero lo que estoy seguro es que si hoy estoy de este lado, es porque un día la gracia de Jesús se me reveló y me brindó la oportunidad de tomar un camino diferente. Fue ese día lunes 12 de mayo del 2012 cuando escuché por primera vez un mensaje que confrontó y marcó mi vida acerca de las decisiones que una persona debe tomar. Inocentemente, cuando hicieron el llamado para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pasé adelante sin saber lo que eso significaba. Ha pasado el tiempo y puedo reconocer cuál era mi condición en aquella ocasión, hace 10 años aproximadamente. Y era una condición pecaminosa y desagradable ante la presencia de Dios. En todo este tiempo he podido comprender que si hay algo que Dios aborrece es el pecado. En la Torá se utiliza la palabra hebrea katá, que se traduce como errar al blanco. En griego se utiliza la palabra amartia, la cual se traduce como error trágico o fatal. En resumen, la palabra pecado tiene que ver con desviarse del diseño original o del propósito para el cual hemos sido diseñados. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Del mismo modo, dijo Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo pude comprender un día de que en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Y como todos éramos constituidos pecadores, solamente merecíamos la muerte. Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Una de las cosas que más me impacta es que aun cuando Dios previó el hecho de que el hombre pudiera decidir voluntariamente por el pecado, Él ya había diseñado un plan de redención. Es decir, un plan de rescate por medio de nuestro Señor Jesucristo, que posteriormente Pablo lo describiría de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En vez de hacernos sufrir, en vez de eliminarnos, en vez de raernos inmediatamente, Jesús vino como respuesta o como solución ante nuestra pecaminosidad. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Así como diría
Pablo a los romanos: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Por eso dice la palabra que en Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo hemos sido reconciliados, hemos sido justificados, vivificados, transformados, solamente en Cristo. Por eso también dijo Juan: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir todo esto, querido amigo? Que Dios sabe cuál es nuestra condición delante de Él. Dios sabe que necesitábamos de un redentor, de alguien que pagara por el rescate de nosotros, porque estábamos vendidos al pecado. Y la palabra dice que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces necesitábamos a alguien que nos redimiera de nuestras maldades, de nuestras transgresiones, iniquidades, de nuestro pecado. Ahora bien, si somos pecadores y Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos del poder del pecado, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros? ¿Qué te toca a ti? En una ocasión me tocó a mí y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Pero ahora te toca a ti. Hay una palabra que dice arrepentimiento, ¿sí? Esa palabra en griego es metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad o de propósito. Pero también se encuentra la palabra hebrea que es teshuvá, que significa regreso o ir atrás. Esto me impacta mucho, porque uno hace alusión a hacer un cambio de mente o sentimiento o propósito del pecado hacia Dios. Y la otra dice volverse, o sea, volverse del mal camino que pudiésemos haber tomado en pos del pecado hacia el lugar o hacia la persona de la cual nunca debimos haber salido, que es de Dios. Entonces, esta es la condición o actitud que debemos tomar frente al regalo de Dios, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta es la actitud que nosotros debemos tomar. Volvernos de nuestro pecado y mirar a Cristo, poner nuestra mirada en Él, arrepentirnos de todos nuestros actos, arrepentirnos de todas nuestras maldades, de nuestros pecados y devolvernos a Dios, porque en Dios tenemos vida y tenemos vida en abundancia. En Dios tenemos la libertad que necesita nuestra alma. En Dios tenemos la salvación de nuestras maldades, de nuestros pecados. Entonces, dice la palabra, Jesús diciéndole a los discípulos, en Mateo capítulo 9, versículo 13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Qué bueno es nuestro Dios. Es misericordioso, es fiel, es bondadoso, es amor. Porque dice, vengan y pónganse a cuenta conmigo. Si su pecado fuera de un color rojo intenso, como lo es la grana o como lo es el carmesí, dice que Él los emblanquecerá, como lo es la nieve o como lo es la blanca lana. Él solamente está esperando que nos pongamos a cuenta con Él, que nos rindamos delante de su persona, porque Él quiere ayudarnos a que podamos encontrar un cambio, una transformación en nuestra vida. También dice en Colosenses capítulo 2, del versículo 13 al 14, y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Éramos reos de muerte y teníamos ese cartel frente a nosotros que nos condenaba hacia la muerte eterna. Pero dice la palabra del Señor que Cristo nos quitó esa acta de decretos y la clavó en la cruz del Calvario el día que Él fue crucificado. Esa ley que nos inculpa de pecado fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces podemos ver el carácter de Dios reflejado en las Escrituras, que Él no ha venido para traer condenación, que Él no ha venido para traer algo que nos haga daño, para traer algún perjuicio para nuestra vida, sino muy por el contrario, Él quiere traer perdón, quiere traer misericordia, quiere traer una transformación total a nuestra vida y que podamos ver la salvación que ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Querido amigo que me escuchas, quiero decirte que si has quedado escuchando este mensaje hasta aquí, es porque estoy seguro que Dios tiene un plan para tu vida, que así como lo hizo en mí y lo hace hoy a través de mí, estoy seguro que Dios quiere traer transformación a tu vida. Probablemente tú estés viviendo una vida, como nosotros decimos, una vida agradable, una vida llena de gozo, llena de alegría, pero yo estuve en tu lugar, yo estuve por ese camino y nada de lo que el mundo ofrece nos sacia. Si bien es cierto, el pecado produce placer, pero su placer es temporal. Y por eso es que el pecado, como sustituto de la presencia de Dios en nuestra vida, no sacia nuestra necesidad. Tanto así que tenemos que hacer lo malo una y otra vez, porque somos insaciables hasta que conocemos a lo que realmente necesita nuestro espíritu, necesita nuestra alma. Y eso que necesita nuestra vida es lo que un día yo pude conocer, la persona más grandiosa y más importante que ha pisado este planeta. La persona que tiene el poder para cambiar tu historia y la historia de tus generaciones, para cambiar tu condición de muerte espiritual o librarte de la muerte física para darte vida y vida eterna. Así que no desprecies el llamado que hoy te hace Cristo al arrepentimiento, a la conversión, para darte una nueva vida y para llenarte de amor, de fe, de esperanza, que puedas vivir una vida plena en Cristo Jesús. Yo me siento bien vacío a veces. El dinero no me llena a mí, la fama no me llena a mí. Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. A veces yo le pidiera lo que sea a Dios, si fuera posible un día nada más ir al Padre y volver a ser un chamaquito. Estamos tratando de llenar un vacío que tenemos con cosas materiales y ahí es que nos damos cuenta que de verdad... Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Chica, te estoy llamando porque en verdad me siento bien vacío, gacho. Ya no sé, le pido a papá Dios todos los días, porque yo creo que ya es hora de que yo vaya a la iglesia y hable con él más íntimamente y busque un poquito más de él, ¿verdad?